En la noche más oscura de Jerusalén, mientras la tierra contenía el aliento y los cielos guardaban silencio, un hombre se enfrentaba a la batalla más terrible de la historia. No contra ejércitos, no contra reyes, sino contra la última tentación. Allí, en Getsemaní, entre olivos retorcidos como testigos antiguos, Jesús escuchó la voz, una voz que ofrecía poder, gloria y vida eterna, a cambio de renunciar a la cruz. Pero, ¿y si hubiera aceptado? Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra. La última tentación de Jesús. El aire en Jerusalén estaba pesado aquella noche. El rumor del viento que descendía del monte de los Olivos parecía cargar con susurros invisibles, como si las piedras hablaran, como si los árboles recordaran secretos más antiguos que el hombre. Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, había terminado la última cena con sus discípulos, pero su corazón ardía en un silencio insoportable. En Getsemaní, los olivos se alzaban como testigos retorcidos, figuras ennegrecidas que parecían inclinarse sobre él, como si buscaran sofocar su oración. Sus discípulos, vencidos por el cansancio, se hundieron en el sueño. Solo él quedó despierto, y en la soledad de la medianoche vino la primera sombra. Era la voz, antigua, astuta, la misma que había reptado en el desierto cuando todo comenzó. ¿De verdad crees que este es el camino?, susurró la oscuridad, invisible pero cercana, como si las raíces de los árboles lo pronunciaran. Jesús se arrodilló. El sudor perlaba su frente, gotas que se mezclaban con sangre. Sabía lo que le esperaba: la traición, el juicio injusto, los clavos y la cruz. Y sin embargo, aquella voz, como un eco venenoso, se le ofrecía con dulzura. Tienes poder para evitarlo, continuó. Un pensamiento, una palabra, y los ángeles descenderán como lanzas de fuego. El mundo doblará rodilla ante ti, no en burla, sino en gloria. ¿Por qué sufrir como un cordero cuando puedes reinar como un león? El silencio de la noche se hizo insoportable. Incluso la tierra parecía contener el aliento. Jesús apretó los ojos y con un gemido pidió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero la copa no se apartó. La voz se tornó más penetrante, más humana, y entonces apareció una visión. Frente a él, sobre la penumbra, un reflejo de sí mismo. Majestuoso, coronado de oro, rodeado de naciones que lo aclamaban. Ya no había cruz, ni espinas, ni escupitajos. Solo gloria, dominio y honor. Esta es la última tentación, dijo el reflejo. La tentación de vivir. ¿Acaso el Padre quiere tu muerte? ¿O es el Padre una sombra que te sacrifica por su propio silencio? El reflejo sonrió y los ojos brillaron con un fuego que no era humano. Jesús tembló. La tentación no era el poder del mundo ni la lujuria de la carne. Era algo más profundo, la posibilidad de evitar el destino, el deseo de vivir, de respirar una mañana más, de caminar entre sus amigos, de oír la risa de los niños en Galilea. Era la tentación de ser simplemente hombre. Las sombras de los árboles comenzaron a moverse. Se estiraban como brazos, alargándose, abrazándolo, sofocando su fe. El jardín se transformó en un templo de huesos. Los troncos se curvaban como costillas gigantescas y los grillos se callaron. El reflejo continuó. Imagina, Jesús, no morir en una cruz, sino en un lecho anciano, con tus hijos alrededor, bendecido por generaciones. ¿No es eso más justo? ¿No es eso más santo? La visión se hizo carne. El Jesús glorioso se acercó y tocó su hombro. En ese instante, la sangre que brotaba de su frente se convirtió en ríos, serpenteando hacia la tierra, que los bebía como un sacrificio oscuro. Jesús levantó la mirada. Su alma se estremeció, no por miedo al dolor, sino por el peso de la duda. De pronto, el cielo se desgarró en un relámpago, y el trueno estremeció el valle. Y en el eco profundo resonó la voz del Padre: Este es el camino. El reflejo retrocedió, transformándose, y su forma se quebró como vidrio. Donde hubo luz, ahora hubo un rostro antiguo, la máscara del tentador, el mismo que lo había llevado al pináculo del templo, el mismo que le había ofrecido todos los reinos. El demonio rió.
Entonces beberás la copa hasta el fondo, hijo del hombre. Te colgarán en el madero como maldito y hasta tus discípulos huirán. ¿Vale tanto el amor de un mundo que te escupirá en el rostro? Jesús se puso en pie. El miedo seguía en su carne, pero sus ojos ardían con fuego de obediencia. Apártate de mí, Satanás. El viento se quebró como un cristal y las sombras se disolvieron. Pero la tentación había sido real, tan real como el hierro de los clavos que lo esperaban. Cuando Judas llegó con los guardias, las antorchas iluminaron el huerto. Los discípulos despertaron en confusión y Pedro blandió su espada. Pero Jesús no luchó. Ya había librado la batalla más oscura en la soledad del huerto. En el juicio, entre los gritos, los golpes y la burla, todavía resonaba la tentación. Cada vez que un soldado lo azotaba, en su mente escuchaba: «Podrías detenerlos. Bastaría una palabra. Basta que quieras vivir». Cuando la corona de espinas desgarró su frente, la voz volvió a susurrar: «Rey de burlas», cuando podría ser Rey de gloria. Y mientras el pueblo clamaba: «Crucifícale», la tentación se hizo insoportable. Podía mirar al cielo y llamar legiones de ángeles. Podía acabar con todos en un instante. Podía evitar la cruz. El mediodía se tiñó de tinieblas cuando el madero fue levantado. Jesús colgaba entre dos ladrones y la multitud se regodeaba. El aire olía a hierro, sudor y sangre. De nuevo, la última tentación regresó, esta vez con furia. «Baja de la cruz. Demuestra que eres hijo de Dios. Vive, vive, vive». El dolor era insoportable. La carne se desgarraba, la sangre corría en ríos. Y aún así, en lo profundo de su mente, veía la alternativa: descender del madero, caminar entre sus enemigos con el rostro brillante, reclamar lo que era suyo. Pero Jesús levantó los ojos al cielo y en su voz rota, sangrante, murmuró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La tierra tembló, el velo del templo se rasgó y el tentador, derrotado, se deshizo en gritos que nadie escuchó, porque el rugido de la creación entera los ahogó. La última tentación no fue la gloria ni el poder, no fue la lujuria ni la soberbia. Fue algo más humano, más terrible: el deseo de evitar el dolor, de vivir una vida común, de esquivar la cruz. Y sin embargo, al elegir la muerte, Jesús venció no solo a la carne, sino a la sombra más antigua, al susurro más oscuro que habita en el corazón humano. El huerto de Getsemaní sigue en pie. Los olivos continúan creciendo retorcidos y viejos, como guardianes de aquel secreto. Y cuando el viento sopla entre sus ramas, algunos aseguran escuchar un eco, el eco de una oración desesperada y de una tentación tan profunda que casi cambia el destino del mundo.